Bueno amigos, acá tenemos un problema en esta Royal Himalaya, este es 400, ¿eh? 400. El cliente se queja de que la moto es inestable, la moto tiene pérdida de potencia y está consumiendo mucha gasolina. Bueno, lo primero que llega la moto al taller no tiene check engine, no tiene falla. Nos comenta el cliente que fue después de un mantenimiento que se le hizo al cuerpo de aceleración, que le hicieron al cuerpo de aceleración y quedó así. Él dice que cuando va acá en Colombia por la línea, que es una parte alta, la moto le gana hasta una KT, digámoslo así, o sea, se pone muy desforzada. Cuando llegó acá, con el simple olor, sin colocarle pues esta máquina, que es la que nos mide AFR, de inmediatamente nos dimos cuenta del consumo excesivo de gasolina que tenía la moto. Sacamos la bujía, el sensor de oxígeno, totalmente negro. Bueno, se le hizo el proceso de diagnóstico, con el escáner no conseguimos códigos de error, pero en datos en vivo es donde el técnico diagnosticó esta falla. Lo que nosotros hacemos acá es verificar primero si el estado del motor está correcto. Él verificó compresión, fuga, perfecto, y ajuste valvular, que una de las válvulas estaba en un ajuste incorrecto. Bueno, todo eso se mejoró, se le quitó un escape un escape que tenía en el empaque del exhausto, eso se mejoró, todo quedó perfecto. Bueno, la moto, buscando en el manual, el ajuste del TPS, ya que estas motos molestan mucho por el ajuste incorrecto del TPS. Este TPS tiene corredera. Recuerden que esta moto no tiene ni válvula IAC ni válvula FIT, que son las de control de mínimo. Esta moto lleva un tornillito acá, por este lado, Daniel, por acá, pase por este lado, que lo lleva en esta parte de acá, ¿verdad? Acá, por acá lleva un tornillito acá, que es como un bypass, ahí lo lleva uno de paletica que lleva ahí. Entonces, moviéndole el tornillo de ese aire, es donde nosotros vamos a graduar como tal el relenti de esta moto. Pero en esta moto es muy importante el sensor TPS y el sensor MAP. Y si el TPS está descalibrado, vamos a volver loca esta moto, como se volvió esta moto. En el manual de servicio nos indica acá que el TPS tiene que estar entre 0.6 más o menos 0.2, es decir, que nos dice que puede estar entre 0.6 más o menos 0.2, es decir, 0.8, o menos 0.6 sería 0.4, es decir, entre 400 a 800 milivoltios. El TPS se lo habían graduado de esta forma, 735 en esta moto, eso es un TPS muy elevado. Esta moto normalmente entre 450 a 500 sería lo correcto para que quede bien estable. Lo primero que vamos a hacer es encender esta moto. Vamos a encender esta moto, dale close. Y vamos a observar acá, vamos a ir metiéndonos aquí en datos en vivo para que vaya agarrando acá. Nos vamos a meter por protocolo BD2 porque nos entrega unos datos que por el protocolo original no nos entrega. Entonces, vamos a colocarle aquí todo y vamos a colocar unos datos que a mí me interesan, que son temperatura de motor, ajuste de combustible al corto plazo, RPMs y sensor de oxígeno. Por acá está, por acá abajo. Nos metemos por OB2 porque aquí nos entrega ese dato. Por el original nos entregan menos datos. Entonces aquí observamos la mezcla que tiene, mire, una mezcla súper rica, 12.6. Cuando llegó acá estaba por debajo de los 12, 11.5, demasiado rica una mezcla. Bueno, acá observamos que con esta temperatura la computadora, mire, el ajuste de combustible a corto plazo es de 21. ¿Qué es lo que está pasando? Que la computadora está tratando de quitarle combustible, de quitarle combustible, mire. Está tratando de quitarle. Recuerde que esto puede ser normal hasta menos 10 o más 10. Entre más cercano a cero estaría mejor. Acá vemos que la computadora está tratando de quitarle y por eso dejó de estar en 12 y empezó a subir a 14, digámoslo así. Sensor de oxígeno lo tenemos en 945, es decir, mezcla rica. No vemos que empiece a graficar, está en mezcla rica. Y va a empezar a graficar es cuando el sensor de oxígeno acá sería el color azul. Vamos a colocarlo acá el azul más gruesito para que ustedes lo identifiquen. Y vean que el sensor de oxígeno está en
mezcla rica, digámoslo así. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Vayamos acá. En esta moto, cuando el sensor de TPS está muy elevado, pasa esto, porque para la computadora es importante el sensor TPS. Entonces, si el sensor TPS está con el voltaje mucho más elevado, va a poner mucha más gasolina, por eso estamos viendo una mezcla extremadamente rica. Y la computadora trata de hacer ajustes ahí en mínimo. ¿Por qué? Vamos a colocarlo en 450, 480 CTPS para que ustedes vean la diferencia, que cómo empieza a trabajar el sensor de oxígeno y cómo empiezan a hacer los ajustes. Y en este caso, la moto en mínima va a estar en lazo abierto y cuando la aceleremos un poco va a entrar a lazo cerrado para empezar a hacer los ajustes y va a empezar a hacer los ajustes de combustible y esta moto ya no va a tener una mezcla rica, sino va a estar entre mezcla de potencia y mezcla estequiométrica, ahí en ese lugar donde va a estar esta moto. Entonces vamos a calcular o vamos a cuadrar este sensor a 470, por ahí dejémoslo, más o menos 480 milivoltios y vamos a ver cómo se comporta ahorita de esta forma. Acá colocamos el sensor a 4.50 más o menos, ahí está en 4.30. Acá observamos algo muy interesante, miren. Una mezcla cercana a la estequiométrica, 14 más o menos, 13 y algo, miren. 13.9, ahí está rica, porque la estequiométrica es 14.7. Mezcla rica y estamos en lazo abierto, miren. Short twin está en 0, ¿verdad? El ajuste de combustible a corto plazo. Tenemos una temperatura de 60, tenemos RPM de 1200 más o menos y tenemos un sensor de oxígeno en mezcla rica, digámoslo así. Voy a acelerarlo un poco y vean cómo va a cambiar el ajuste de combustible a corto plazo. Es el rojo, miren. Cuando yo acelero un poco, entra a lazo cerrado. Vean cómo se va 3.1, menos 3.1 y el sensor de oxígeno empieza a graficar, miren. Entonces la computadora empieza a quitarle combustible, como tal, un poco, ahí, voy a acelerarla más y vea como el azul es el sensor de oxígeno, el rojo es el ajuste de combustible a corto plazo, vean, la dejé de acelerar y está en lazo abierto y se vuelve a ir a rica, miren, vean acá arriba, se vuelve a ir a rica. Solamente cuando yo acelero un poco es que entra lazo cerrado. Mire, voy a acelerar entre 1500 a 4000 entra lazo cerrado. Mire, vean cómo se bajó el rojo. Y vean que arriba se fue a menos 10, ahí le está quitando combustible, se fue a mezcla pobre, ahí. Y ahí empieza a hacer los ajustes como tal la computadora, mire. Empieza a hacer los ajustes la computadora. Entonces vean, mire. Ahora voy a acelerarla. Vean. Cuando yo la pase de 4000 RPM vuelve a abrirse el lazo, queda el lazo abierto y ya se va a mezclar rica. Mira, la voy a subir a 4000. Vean la parte roja, como baja y aquí se va menos, que es el ajuste de combustible. Vean ahí, como se ve el ajuste de combustible. Ahora la voy a acelerar alto. Y se va a 0, miren. Muestre las RPM. Vuelvo a mostrar acá. Yo como se fue a 0, vean, se fue a 0, desacelero y entra lazo cerrado acá. Vuelve a abrirse el lazo, miren, acá, vean. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá como tal, lo que les muestro es que cuando en esta moto ven un sensor de oxígeno que se queda pegado en mezcla rica, pero no entienden lo que es el lazo cerrado, y no entienden, como les decía, qué es el lazo cerrado o lazo abierto, se ponen a cambiar el sensor de oxígeno, porque él se va a quedar arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esta moto prende el lazo abierto, ¿verdad? Normal como todas. Cuando calienta y esté en mínimo con el sensor TPS graduado en el nivel correcto, ella va a estar en lazo abierto.
solamente calculando la inyección con los otros sensores, sensor TPS, sensor MAP. Cuando aceleramos un poco, entra a lazo cerrado y es donde empieza como tal a hacer ajustes la computadora viendo lo que está pasando con el sensor de oxígeno. Entonces ya dice, mezcla rica, le quito gasolina, mezcla pobre le pongo, mezcla rica le quito, mezcla pobre le pongo, y en ese trayecto como tal. Entonces, vimos que cuando la aceleramos, cuando iba entre 1500 RPM a 5000, es donde estaba en lazo cerrado. Ahí es donde veíamos que empezaba a hacer los ajustes a corto plazo y a graficar el sensor de oxígeno. Cuando la pasamos de 5000, entra lazo abierto. ¿Por qué? Porque ahí ya no necesita mirar lo que está pasando con el sensor de oxígeno, porque ahí lo que necesita es una mezcla rica o una mezcla de potencia. De ahí para arriba necesitamos una mezcla de potencia. Y por eso ahí entra lazo abierto, el sensor de oxígeno. Entonces a veces cuando no entendemos sobre lazo abierto, lazo cerrado, ajustes a corto plazo, ajustes a largo plazo, hacemos cambiar un sensor de oxígeno. Recuerdan que la otra vez le subí un video a una moto esta que le habían puesto 2 sensores de oxígeno. Se dañó uno, como no lo consiguieron, le adaptaron otro y hicieron fue una locura. Y la moto, el problema era otro, es un problema de motor. Entonces, si nosotros entendemos esto lo vamos a hablar en mi curso de máster en sistemas de inyección electrónica, máster no, en mi curso de estrategias de diagnóstico de inyección electrónica. Estoy terminando de conseguirme otros datos, porque este mundo de este tema es muy extenso, pero se va a venir en una nueva retroalimentación para ese curso, para que entiendan todo ese tema como tal, de lazo abierto, lazo cerrado, ajustes a corto, ajustes a largo plazo, entre otras cosas más. ¿Por qué ustedes vieron que yo me metí por OBD2? ¿Por qué? Porque por la marca solamente me va a decir sensor TPS, sensor de temperatura, que lo dice mal, dice que está por ahí en menos 40 grados, pero es como por el sistema como tal. TPS, algunas cosas básicas, pero no me aparece el ajuste a corto plazo, ni a largo plazo, ni todo ese tema. Y eso lo voy a ver por OBD2. Por OBD2 que voy a hacer ese tema, voy a ver ese tema como tal. Por eso me metí por OBD2. La idea del diagnóstico, digámoslo así, correcto en una moto es no quedarnos solamente por la marca, porque por la marca nos puede entregar pocos datos, pero por OBD2 nos puede entregar otros datos interesantes. Entonces la idea es ir de los dos sistemas, dependiendo si la moto es OBD2, ¿no? Porque si es una moto con protocolo original o OBD1, digámoslo así, pues no va a entrar como tal en OBD2, no la va a leer el OBD2. El diagnóstico de esta moto fue muy fácil. Sensor TPS mal calibrado. La moto se volvía loca, empezaba a tragarse toda la gasolina. ¿Verdad? No marca fallas porque está dentro de los parámetros preestablecidos, no va a marcar fallas. Pero el tiempo de inyección y todo lo demás va a cambiar. Ya lo que vamos a hacer es, el sensor TPS se va a dejar en ese entre 440 480, estaría perfecto, es donde trabaja como tiene que trabajar esta moto. El manual dice que tiene que estar entre 1350 más o menos, ¿ah? Entre 350 más o menos 50, entonces puede estar entre 1350, entre 1300 a 1400. Entonces ya lo que vamos a hacer es encender la moto, vamos a graduarle de una vez el mínimo y vamos a dejarla lista. Entonces esta moto, cuando estaba fría, prendía y se apagaba o empezaba a hacer esto en las RPM. Cuando calentaba, la moto se ponía con pérdida de potencia. Cuando aceleraban de golpe, la moto se ahogaba. Entonces vean, miren, cuando él aceleraba, la moto tardaba mucho. Él aceleraba y tardaba para caer las RPM. Aquí observamos que está perfecta, miren. La aceleración es correcta y ahí tenemos creo que unas 1400. Vamos a ver si no está muy acelerada y vamos a bajarle las RPM. Vamos a verla acá con el escáner. ¿Cómo le controlamos las RPM? Con el tornillito de aire que está ahí. Entonces vamos a observar primeramente cuánto nos entrega acá de RPM en el escáner. Ya sabemos que prende bien, estabiliza bien, tenemos una mezcla buena de potencia como tal, que es lo que se quiere,
no tenemos la moto inestable y solamente por una mala calibración del sensor TPS, del sensor de oxígeno. Está trabajando bien, todo está trabajando perfectamente. Vamos a esperar que agarre acá los datos. Aquí estamos entrando por OB2 y vamos a ver las RPM. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos temperatura en 70 grados y tenemos 1600. Ahí si la seguimos moviendo se va a seguir acelerando. Porque a lo que la abrimos entra más aire y se va a acelerar. Y a lo que la cerramos entra menos aire y se va a desacelerar. Entonces, mira, ahí está cercana a, aquí mire, 1600, mire, más o menos 1700 RPM, mire acá. Entonces vamos a colocar entre 1350 y 1400. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar un poco. Marca, cuadrarlo. Ahí, 1390. Ahí estaría bien, mire, 1395. Estaría perfecto. Aceleramos acá. Perfecta. Vemos que baje correctamente las RPM y que quede perfecta esta moto. Apagamos. Encendemos, perfecta, estabilizada y acelerando correctamente. Entonces, esto es un poco de lo que van a aprender como tal en el curso de estrategia de diagnóstico. Esto de los short trim, de lazo cerrado, lazo abierto, todo este tema, voy a hacer una nueva retroalimentación, ahorita después de Semana Santa, también amplia, para ese curso. Porque de este tema de ajustes al combustible a corto y a largo plazo no he hablado mucho en ese curso. Entonces la idea es llevar ese curso a otro nivel y los que ya estén ahí puedan ver toda esa información como la que subí en estos días de la sincronización de las motos de alta cilindrada. Otra cosa, acá vamos a ver acá el osciloscopio. Estamos creando un curso de osciloscopio. Entonces, si tienes un osciloscopio, no se ponga a cazar la imagen como estoy yo buscando acá cazarla, mire, porque sé que muchos hacen eso, mire, no pueden ver la imagen y se ponen a cazarla, mire. Para eso tiene el disparo, mire, y ya ahí él nos la coloca donde nosotros queramos, y ahí le sacamos los cursores y podemos ver como tal la señal perfecta. Todo esto también lo vamos a enseñar en nuestro próximo curso que ya viene, ya estamos en grabaciones, todas las noches lo estoy grabando con el profesor Nelson y para que usted le saque el máximo provecho a su osciloscopio sin depender la marca que usted tenga, ya que vamos a trabajar en varias marcas y pueda sacar imágenes como tal o señales y las pueda interpretar. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Fabián Vivas Mecánico.